Pasamos entonces con el doctor Eder Joel Campos, recordando que es profesor en la Universidad Católica, maestro en leyes por la Universidad de Génova y doctor por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Lo leímos en Twitter decir de que este proyecto de ley del congresista Alejandro Soto no superaba un test de razonabilidad mínimo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué sustenta esto? ¿El congresista acaso no tiene la libertad de legislar a sus anchas, diríamos? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Qué gusto saludarte. Pues mira, los congresistas tienen la libertad para legislar, pero esa legislación tiene que estar acorde a la Constitución. Es decir, el límite de la legislación es siempre la Constitución. Y en este caso puntual, esa iniciativa tiene, yo diría, no solo serios visos de invalidez, sino groseros y escandalosos elementos incompatibles con la Constitución y la práctica constitucional de nuestro país, por una razón clara y contundente, porque limita de manera desproporcionada el derecho a la participación política. No hay un punto de conexión entre los motivos que llevarían a una propuesta como esta con la limitación al derecho a la participación política. ¿Qué tiene que ver que un funcionario, por razón de su cargo, es decir, por el trabajo que realiza, haya accedido a información de una determinada calidad con que luego pueda competir en una elección popular? O sea, no sé cuál es la relación que existe entre una cosa u otra, tomando en consideración que en una competencia electoral los candidatos no es que se la pasen pues revelando secretos, ¿no? O asuntos de Estado, porque no correspondería. Y es que ese fuese el caso, más allá de que sea candidato o no, esa conducta sería sancionada. Entonces, claramente estamos ante una propuesta groseramente inválida y me permito hacer el énfasis, Santiago, porque no solamente es una propuesta inválida, es una propuesta groseramente inválida. Desde una perspectiva jurídica, pensaría que no hay ningún argumento que permita salvar una iniciativa de este tipo. Y te voy a dar solo un ejemplo, Santiago, Sí, para por que favor, entienda para entenderlo bien. lo que digo. En la propuesta se dice que están excluidos de los alcances de esta iniciativa los integrantes de la Comisión de Defensa y de las comisiones investigadoras, o de la Comisión de Inteligencia, creo que dice. Claro. O sea, los Pero es un congresistas error, que conocieron información reservada, secreta, eso, ¿no? así es, pero es un error que me sorprende que un congresista como el señor Soto, que además ha sido presidente del Congreso, pues haya cometido. Porque los congresistas que tienen acceso a información de ese tipo, es decir, a información secreta, reservada y confidencial, no son solo los congresistas que hacen parte de la Comisión de Inteligencia o de las comisiones investigadoras, sino en general todos los congresistas. Por ejemplo, cuando un ministro del Interior es interpelado y en algún pasaje de la interpelación dice: solicito, señor presidente del Congreso, pasar a sesión reservada porque voy a hacer referencia a algún asunto de interés nacional, algún asunto Claro, de lo Estado, hemos que no puede visto. revelar. Lo hemos visto infinidad de veces, que desalojan a la prensa y Claro, dicen, pasamos a una sesión reservada. entonces los 130 congresistas que estuvieron presentes en esa sesión y escucharon esa información del ministro, del titular del sector, a la luz de esta propuesta, estarían también pues impedidos de postular al Congreso. Entonces, si te das cuenta, el propio congresista Soto, si es que acaso esta propuesta se aprobase, ¿no? Supuesto negado, podría estar en el supuesto de impedimentos que su propia iniciativa plantea. Exacto, claro, porque sería una incoherencia en todo caso. Y es claro que la mayoría de congresistas ha visto alguna vez un file con el sello de reservado o le ha proporcionado el ministerio. El congresista incluso creo que tiene la autorización de poder pedir directamente, oficiar al ministro que le reporte alguna información con este carácter, ¿no? Así es, Ahora, exactamente, los congresistas tienen esa prerrogativa. ahora, doctor, mi pregunta también va por ¿en qué sustenta esto el congresista Soto, ¿no? O sea, cada proyecto de ley tiene que tener un porqué
¿Cuál sería ese por qué? ¿Por qué evitar que personas que conocieron información reservada sean elegidos congresistas? Uno más bien diría, oye, si hay gente de la especialidad, digamos, no sé, del sector defensa, que ha conocido información reservada, es una persona que está en mejores capacidades para legislar. O sea, ¿cuál es el sustento ahí que ofrece el parlamentario para su propuesta? Pues el congresista Soto lo que dice es que su propuesta lo que busca es evitar que potenciales candidatos que han ocupado cargos que les han permitido acceder a este tipo de informaciones las empleen de forma desleal contra sus demás competidores. Para decirlo en términos sencillos, es como que de pronto un juez tuvo acceso a un expediente, a una investigación contra un congresista. Entonces, como ese congresista va a ser su competidor, si es que ese juez, que luego se convierte en candidato, saca a la luz esa información, tendría una ventaja respecto de ese congresista con el que compite. Es absurdo. O sea, forzada la figura, ¿no? Forzada la figura. No suele haber, me parece que no se ha visto mucho esos casos. No sé, sería no, y además chantaje político, qué sé yo. Claro, pero además porque eso no se puede hacer. Es decir, quien ha ocupado un cargo en donde ha tenido acceso a información de ese tipo, más allá de que sea candidato o no, está impedido por la ley de difundir esa información. Si es que un candidato que por razón de su cargo tuvo acceso a información confidencial y durante la campaña la difunde para perjudicar a sus potenciales competidores, ese candidato estaría incurriendo en un ilícito. No veo, digamos, el sentido de que se parta de una presunción perversa, que en la práctica en realidad el único efecto que tendría es un poco despejar la cancha, ¿no? Para que no haya pues mucha competencia en las próximas elecciones, ¿no? Ajá. Ahora, me sorprende también que el proyecto venga y partiendo de la buena fe de alguien que ha tenido la experiencia de ser la cabeza institucional del Parlamento, ¿no? Y en un momento donde más bien se dice el Congreso no está apurándose con legislar el tema electoral, pero las cosas que sí son importantes, por ejemplo, la proliferación de partidos, las leyes de alianzas, los incentivos para que el voto no sea tan atomizado. O sea, cuando hay una agenda pendiente, es sorprendente que este expresidente del Congreso tome esta línea para legislar, ¿no? O sea, ¿qué me puede decir sobre eso? Y yo tengo la misma impresión, Santiago. Me da la impresión de que el Congreso está siendo muy indiferente a estos temas, tomando en cuenta además un factor que a veces perdemos de vista, y es que la ley electoral establece que solo se pueden aprobar modificaciones a las reglas de competencia electoral con un año de anterioridad al día de las elecciones. Es decir, si las elecciones son en abril del año 2026, el Congreso tendría como límite abril del 2025 para aprobar nuevas normas que alteren un poco las reglas de juego. Exacto. Y el proceso electoral, ¿no? O sea, tenemos sí, el reloj ya dando vueltas. Sí, y como señalas con acierto, Santiago, hay un montón de temas sobre los cuales el Congreso debería tener una mayor precaución, básicamente porque el Perú va a enfrentar un escenario de atomización política bastante inquietante. Miremos un poco el caso de Ecuador. En Ecuador compitieron hace unos días en las elecciones presidenciales 16 partidos. 16, 14 no superaron el umbral mínimo de representación de 5%. Es decir, si las elecciones hubiesen sido, no en Ecuador, sino en el Perú, con esos resultados, solo 2 partidos hubiesen podido alcanzar escaños en el Congreso. Eso naturalmente tiene un impacto, ¿no? A nivel pues de la representación y la conformación del futuro Congreso. Ahora imagínate lo que va a pasar en el Perú. Al día de hoy hay más de 40 partidos con inscripción vigente y hay alrededor de 30 más que están pugnando por alcanzar su inscripción para participar en las próximas elecciones. Claro. Un escenario en la historia de nuestro país. Y sobre eso falta legislar, ¿no? Y en esa situación nos encontramos con estos otros proyectos de ley que podrían despertar, como lo está haciendo en su caso, críticas de los expertos en materia constitucional. Gracias, doctor Campos, por su tiempo.
Gracias también por las ideas y a la espera quizá también de una próxima conversación sobre lo que empiece a legislar el Congreso en materia electoral, que toca también el tema constitucional. Entiendo que no es la especialidad suya, pero seguro por ahí lo requeriremos para entender hacia dónde va el Congreso en su legislación. Santiago, con mucho gusto. Que estés muy bien. Gracias, doctor Campos.